Leo no veía pacientes, oía máquinas. Para él el hospital no era un lugar de dolencias y recuperaciones, sino una orquesta de ritmos mecánicos. Cada monitor de signos vitales era un metrónomo, cada ventilador un instrumento de percusión y cada bomba de infusión una sección de cuerdas tarareando con precisión líquida. A sus 12 años, hijo de Elena, una enfermera de rostro cansado y manos amables, había aprendido a navegar por los pasillos, no por los números de las habitaciones, sino por la sinfonía única que emanaba de cada una. Podía distinguir una bomba de alimentación de una de medicación solo por la cadencia de su pistón. Esa tarde, sin embargo, una nueva melodía se había unido al coro, una procedente de la suite VIP del ala oeste. Era una máquina de diálisis de última generación, un aparato reluciente y silencioso que zumbaba con una autoridad casi arrogante. Era la máquina que mantenía viva a la madre de Alejandro Castillo, el millonario cuya fortuna podía comprar la tecnología más avanzada, pero no la tranquilidad. Dentro de la habitación, el señor Castillo observaba a su madre, la señora Isabel, con una mezcla de esperanza y temor. La anciana, frágil y pálida, estaba conectada a la máquina por una serie de tubos translúcidos. El técnico jefe, un hombre corpulento llamado Ricardo, revisaba los monitores con una confianza que bordeaba la soberbia. La máquina es perfecta, señor Castillo, alemana, la mejor del mundo. Filtra cada gota de sangre con una precisión subatómica, explicó, hinchando el pecho. Pero fuera, en el pasillo, Leo escuchaba con la cabeza inclinada, frunciendo el ceño. Había traído consigo su única herramienta, un viejo destornillador de su padre, y lo presionaba contra la carcasa de la máquina, como un médico auscultando a un paciente. Y en medio del zumbido suave y constante, oyó algo que nadie más podía oír. Una nota discordante, un fallo minúsculo, un susurro casi imperceptible de enfermedad en el corazón metálico de la máquina. El sonido era casi imperceptible, una vibración minúscula, como el aleteo de un insecto atrapado en ámbar. Ricardo, el técnico, salió de la habitación para hacer una llamada, con el aire de quien controla el universo. Leo aprovechó la oportunidad. Se acercó sigilosamente a la máquina con el destornillador en la mano, no como un arma, sino como una extensión de su oído. Lo presionó contra diferentes puntos del chasis metálico, cerrando los ojos para concentrarse. El zumbido principal era un sol, sostenido, grave y tranquilizador. Pero debajo, casi ahogado por la potencia del motor principal, había un si bemol. Un ligero titubeo que se repetía cada 17 segundos. Era una arritmia mecánica, una tos sofocada en el pulmón de acero de la máquina. Para cualquiera, sería un ruido de fondo insignificante. Para Leo, era una alarma gritando en silencio. Era el sonido de algo impuro, algo que no debía estar allí. Una microcontaminación en el filtro que estaba siendo bombeada de vuelta al cuerpo de la señora Isabel. Justo en ese momento, Ricardo terminó su llamada y se giró, encontrando a Leo con la herramienta presionada contra su preciada máquina. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, niño?», espetó, con la cara enrojecida por la indignación. Le arrebató el destornillador de la mano como si fuera un objeto peligroso. «Esto no es un juguete, y esta no es tu chatarrería». Leo, sobresaltado pero firme, intentó explicar. «La máquina suena mal», dijo en voz baja, pero con una convicción que desmentía su edad. «Hay un ruido en el filtro. Creo que está contaminado». Ricardo soltó una carcajada sonora y despectiva, tan fuerte que el señor Castillo se asomó desde la puerta. «¿Contaminado? ¿Oíste eso, Alejandro? El niño con oídos de fantasía dice que mi máquina de $1.000.000 tiene un resfriado. Deja esto a los profesionales, muchacho. Vete a jugar a otra parte antes de que rompas algo que vale más que tu vida». Humillado, con las mejillas
Ardiendo y las palabras de Ricardo resonando en sus oídos, Leo retrocedió. El señor Castillo lo miró con una mezcla de lástima e impaciencia, más preocupado por el estado de su madre que por las fantasías de un niño. Elena, la madre de Leo, llegó corriendo por el pasillo habiendo escuchado el alboroto. «Leo, ¿qué has hecho? Te he dicho que no molestes al personal», le susurró, tirando de su brazo. Ricardo le entregó a Elena el destornillador con un gesto de desdén. «Controle a su hijo. Enfermera, está tratando de diagnosticar mi equipo con herramientas de ferretería. La próxima vez llamaré a seguridad». Leo no dijo nada más. Se dejó llevar por su madre, pero antes de doblar la esquina, echó una última mirada a la máquina. El sonido anómalo seguía allí, una pulsación enferma que solo él podía oír, una promesa silenciosa de veneno que fluía a través de los tubos hacia la vena de la frágil anciana. Se sentía impotente, un profeta mudo cuya advertencia había sido descartada, como el balbuceo de un loco. Pasaron 2 horas. La señora Isabel, en lugar de mejorar, comenzó a mostrar signos de un sutil deterioro. Su presión arterial fluctuaba de manera errática y un ligero tinte azulado apareció en sus uñas, un detalle que la enfermera de turno atribuyó a la baja temperatura de la habitación. Ricardo, llamado de nuevo, revisó todos los sensores y diagnósticos de la máquina. «Todo está en verde, los parámetros son perfectos», aseguró al cada vez más ansioso señor Castillo. «Es la condición de su madre, no la máquina. Es un procedimiento difícil para un cuerpo frágil». Pero Castillo, desesperado, recordaba la extraña seriedad en los ojos del niño. Era una tontería, por supuesto, una fantasía, pero la imagen del pequeño con el destornillador pegado a la máquina se negaba a desaparecer de su mente. La duda, como una semilla, había sido plantada en el terreno fértil de su miedo. Mientras los médicos discutían sobre ajustar la medicación, Castillo sentía que estaban mirando en la dirección equivocada. La condición de la señora Isabel empeoró drásticamente. Un temblor incontrolable sacudió su cuerpo y el monitor cardíaco se disparó en una alarma estridente que llenó la habitación de pánico. Los médicos entraron en tropel, gritando órdenes y preparando jeringuillas. Ricardo se aferraba a su diagnóstico. La máquina estaba funcionando a la perfección. «Es un shock séptico», gritó el médico jefe. «Preparen los antibióticos de amplio espectro». Pero Alejandro Castillo, viendo a su madre convulsionar, tomó una decisión impulsiva. Corrió fuera de la habitación, ignorando las llamadas de los doctores. Buscó frenéticamente por los pasillos hasta que encontró a Elena en el puesto de enfermeras, organizando unos expedientes. «¿Dónde está tu hijo?», preguntó con la voz cargada de una urgencia que rozaba la locura. Elena, sorprendida, señaló hacia una pequeña sala de descanso al final del pasillo. Castillo no esperó más. La lógica y la razón habían fallado. Los expertos estaban perdidos. Solo le quedaba la increíble y absurda posibilidad que el niño tuviera razón. Leo estaba sentado en una silla de plástico con el destornillador en su regazo, mirando fijamente la pared. Se sentía como un fracaso. Había oído el peligro, pero no había podido hacer nada para detenerlo. Cuando el millonario irrumpió en la sala, Leo ni siquiera se inmutó. «Tienes que venir, ahora», dijo Castillo sin aliento. «Mi madre está muriendo. Y tú tenías razón, eres o al menos mi única esperanza». Leo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los del hombre desesperado. No había tiempo para el miedo ni para la duda. Se puso de pie, agarrando su destornillador no como un juguete, sino como el instrumento de un cirujano. Regresaron a la suite VIP, que ahora era un caos de actividad médica frenética. «Apaguen la máquina», ordenó Castillo con una autoridad que nadie se atrevió a desafiar. El silencio repentino fue ensordecedor, solo roto por los pitidos agudos de los otros monitores y la respiración agitada de los presentes.
Señor Castillo, esto es una locura. La desconectó de su soporte vital, protestó el médico jefe, con el rostro pálido de ira. Pero Alejandro lo ignoró por completo, abriendo paso para que Leo se acercara a la máquina silenciosa. Con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor, Leo presionó la punta de su destornillador contra el compartimento del filtro, el mismo lugar donde había oído la arritmia. Hizo una seña a Ricardo, quien lo miraba con puro odio. «Ábrelo», dijo Leo, su voz apenas un susurro, pero llena de una autoridad inquebrantable. Ricardo se negó. «No voy a desmantelar mi equipo por el capricho de un niño». Pero una mirada fulminante de Castillo fue suficiente para hacerlo obedecer. Con manos temblorosas de rabia, Ricardo desenroscó la tapa del compartimento del filtro. Un olor nauseabundo, metálico y ligeramente dulce escapó de la abertura, haciendo que las enfermeras retrocedieran. Era un olor a descomposición química, a muerte a nivel molecular. Dentro del compartimento, el filtro, que debería ser de un blanco puro, estaba manchado con una fina capa de una sustancia negruzca y aceitosa. Era una biopelícula, una colonia de bacterias resistentes que se había formado debido a una microfisura casi invisible en el sistema de esterilización interna. La máquina, en su perfección electrónica, no podía detectar esta forma de vida anómala. Sus sensores buscaban fallos mecánicos, no biológicos. Estaba, tal como Leo había percibido, envenenando lentamente a la señora Isabel con cada ciclo de diálisis, introduciendo toxinas directamente en su torrente sanguíneo y provocando el shock séptico que casi la mata. Ricardo miraba el filtro contaminado con los ojos desorbitados, su arrogancia hecha añicos. El niño no tenía oídos de fantasía. Tenía una percepción que superaba a la de cualquier sensor de $1.000.000. Había escuchado la vida microscópica creciendo en el corazón de la máquina. El caos se transformó en una acción enfocada y precisa. Con la causa del shock séptico finalmente identificada, el equipo médico cambió de rumbo instantáneamente. Administraron un potente cóctel de antibióticos específicos para combatir la biopelícula bacteriana y un antídoto para neutralizar las toxinas que ya circulaban por el cuerpo de la señora Isabel. El médico jefe, que momentos antes había despreciado a Leo, ahora le lanzaba miradas de asombro y gratitud. El verdadero milagro no estaba en la máquina alemana, sino en los oídos de un niño que había escuchado lo que la tecnología no podía. Lentamente, como el sol saliendo tras una tormenta violenta, los signos vitales de la anciana comenzaron a estabilizarse. El pitido frenético del monitor cardíaco se calmó, convirtiéndose en un ritmo regular y constante. Alejandro Castillo no apartaba la vista de su madre, pero su mano se posó en el hombro de Leo, un gesto de agradecimiento tan profundo que las palabras no eran necesarias. Elena lloraba en silencio, no de miedo, sino de un orgullo abrumador por el hijo que veía el mundo de una manera tan única. Una semana después, la señora Isabel estaba sentada en su cama, sonriendo mientras conversaba con su hijo. La habitación estaba llena de flores. Alejandro Castillo había creado la Fundación Isabel Castillo para el Diagnóstico Sensorial, dedicada a apoyar a jóvenes con talentos perceptivos extraordinarios, y su primer becado era Leo. Le regaló un estetoscopio digital de alta gama, pero Leo mantuvo su viejo destornillador en el bolsillo como un recordatorio de que la herramienta más importante era la curiosidad. Ricardo, el técnico, visitó a Leo antes de ser reasignado. Con una humildad que nunca antes había mostrado, le pidió disculpas. «Me enseñaste que hay cosas que no se pueden medir con sensores», admitió, «sino que hay que saber escucharlas». Leo simplemente asintió, comprendiendo.
Ya no era solo el hijo de la enfermera que deambulaba por los pasillos. Era el niño que había escuchado un susurro de muerte y lo había convertido en una sinfonía de vida.